Y en un operativo realizado en el estado de Jalisco fue detenido el APA, identificado como el segundo al mando dentro de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. En los Altos de Jalisco amaneció distinto. El rumor corrió antes de que las sirenas se escucharan. Habían capturado a El APA, un hombre que por meses había sido un fantasma para las autoridades. En los informes de inteligencia lo conocían por muchos nombres: El APA, el 10, el viejito o simplemente el viejo. Pero tras esos alias se escondía un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, el responsable de coordinar la violencia, las extorsiones y el miedo en todo el corredor que conecta Aguascalientes con Jalisco. Su captura no fue casualidad ni suerte. Formó parte de una operación meticulosa, Operación Otoño, un despliegue conjunto entre la Fiscalía de Aguascalientes, la Fiscalía de Jalisco y elementos federales bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad. Una operación que se movió en silencio durante semanas, siguiendo una red de llamadas, domicilios y rutas de escape. Cuando por fin dieron con él, el sujeto parecía otro: cabello teñido, barba irregular, gafas gruesas y uniforme falso de la Comisión Federal de Electricidad. Un disfraz más en su colección de identidades. Así vivía, oculto entre la gente, fingiendo ser un trabajador común, mientras al mismo tiempo ordenaba secuestros, cobraba piso y coordinaba ataques violentos desde el teléfono de un auto viejo. El fiscal estatal, Manuel Alonso García, fue contundente. Este sujeto, perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, era el principal generador de violencia en Aguascalientes, operador logístico y criminal del grupo. Era prioridad detenerlo. Las palabras pesaron como plomo. Detrás de esa declaración había meses de trabajo y un expediente con nombres, fotos y grabaciones de voz que por fin se habían alineado para formar una sola figura: el hombre que mantenía aterrorizado al campo y a los comerciantes de Aguascalientes. Su captura significó algo más que la caída de un operador. Fue un mensaje directo del Estado mexicano. Ni siquiera los que se esconden tras un disfraz pueden evadir la justicia por siempre. Durante meses, su nombre era solo un eco entre expedientes. Los comerciantes hablaban de El APA en voz baja, los policías lo mencionaban con cautela, y los fiscales sabían que ese alias significaba problemas, sangre y dinero en efectivo. Carlos N., conocido como el 10, El APA o el viejito, no era un pistolero común. Era un operador logístico, un estratega criminal al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de mantener viva la red de extorsiones, cobros de piso y distribución de drogas en el corredor Aguascalientes-Jalisco. Tenía algo que lo hacía diferente: la discreción absoluta. No presumía su poder, no salía en redes sociales, no portaba cadenas ni camionetas blindadas con logotipos de cártel. Su fuerza estaba en su anonimato. Era el hombre que controlaba el miedo sin aparecer en ninguna foto. La Fiscalía de Aguascalientes y la SSPC llevaban meses siguiéndole la pista. Las denuncias de productores agropecuarios, comerciantes y dueños de bares repetían el mismo patrón: extorsiones con un mismo mensaje: dile a tu gente que coopere con el APA. Cada caso terminaba igual: pagos en efectivo, amenazas por teléfono y silencio en las colonias del Oriente. Los investigadores comenzaron a notar algo inquietante. Los pagos se distribuían a través de una red de intermediarios jóvenes, hombres y mujeres sin antecedentes, que entregaban el dinero y desaparecían. Nadie conocía al jefe real, solo la voz que daba órdenes con calma, esa voz que se identificaba siempre con la misma frase: habla tu APA. Esa calma fue su escudo. Nunca se dejó ver en público, no asistía a reuniones y se movía de casa en casa con aparente normalidad. Incluso las pocas imágenes que las autoridades lograron recuperar de cámaras urbanas mostraban a un hombre distinto cada vez: barba larga, luego rapado, cabello negro, luego canoso, siempre un paso adelante de la identificación facial. Por eso su expediente creció sin rostro. Durante meses era apenas una sombra entre declaraciones, hasta que los investigadores empezaron a detener a su círculo cercano, y los mismos nombres y el mismo alias comenzaron a repetirse. ¿Quién los mandó? ¿El APA? ¿Quién cobra? ¿El APA? ¿Quién da las órdenes? ¿El APA? Y fue entonces cuando la fiscalía comprendió que aquel hombre invisible no era un operador más.
Era el cerebro de la violencia silenciosa que había convertido a Aguascalientes, un estado tranquilo, en un territorio de extorsión bajo amenaza. Para entender por qué la captura de El Apa fue tan complicada, hay que entender primero cómo decidió desaparecer sin irse a ningún lado. Mientras otros criminales presumen corridos y camionetas, él apostó por lo contrario, el bajo perfil absoluto. No se le veía en fiestas, no hacía ruido en redes sociales y evitaba cualquier exposición innecesaria. La Fiscalía de Aguascalientes lo dijo sin vueltas. Meses atrás, ni siquiera tenían claro quién era. Solo sabían que detrás de ciertas llamadas, detrás de ciertos cobros, detrás de ciertas amenazas, había un mismo alias, El Apa. Pero cuando las autoridades comenzaron a juntar piezas, descubrieron algo más inquietante. Aquel hombre no tenía un solo rostro. Los reportes internos describen un patrón. A veces llevaba el cabello corto, casi rapado. Otras lo dejaba crecer y se lo teñía de otro tono. En ocasiones aparecía con barba cana y semanas después estaba perfectamente afeitado. Y cuando eso no bastaba, echaba mano de algo más, pelucas y cambios de vestimenta para confundirse con trabajadores comunes. El fiscal lo explicó casi con frustración. Es una persona que en sus temas de comunicación y de desplazamiento cambiaba la apariencia constantemente. A veces se disfrazaba y se vestía como de Comisión Federal de Electricidad. Camisa beige, casco, gafete colgando, carpeta bajo el brazo. Así caminaba por colonias y ranchos, como si fuera un técnico revisando medidores, cuando en realidad se trataba de un operador criminal que evaluaba negocios, terrenos, accesos y posibles objetivos. Los investigadores se dieron cuenta tarde. Muchos testigos lo habían visto, pero nadie lo había reconocido. Lo recordaban solo como un trabajador de la luz, alguien que pasó, anotó algo y se fue. Incluso en los registros de cámaras, su figura aparecía tantas veces con aspectos diferentes que era difícil estar seguros de que fuera la misma persona. La única constante eran sus movimientos, siempre alrededor de zonas donde más tarde habría extorsiones, amenazas o ataque. Mientras tanto, en las escuchas telefónicas se repetía la misma conducta. Cambiaba de número con frecuencia, no hablaba de más, usaba frases cortas, y colgaba en cuanto sentía algo extraño. Un agente lo definió así. No era el típico narco que quiere fama. Era un tipo que quería durar. Y por eso convertirlo en un objetivo localizable se volvió un reto casi quirúrgico. Había que romper su anonimato, derribar esa muralla de disfraces y demostrar que el supuesto empleado de la CFE era, en realidad, el mismo hombre que mantenía en vilo a comerciantes, productores y familias enteras en Aguascalientes. Ese fue el punto de quiebre, cuando las detenciones de su círculo cercano comenzaron a señalar una y otra vez al mismo fantasma. Y entonces, la cacería se volvió personal. En Aguascalientes, durante meses, el nombre de El Apa no aparecía en los titulares, pero sí en los murmullos de los mercados, en los mensajes anónimos que llegaban a los despachos de la policía y en los sobres que los comerciantes encontraban bajo las puertas de sus negocios. Era un sistema de cobro invisible pero brutalmente eficiente. Cada semana, alguien llegaba a recordarles a los locatarios que debían cooperar. No se pedían favores ni préstamos, se exigía dinero y a cambio se ofrecía algo que pocos podían garantizar: seguir con vida. Los productores agropecuarios eran su presa favorita. Los hombres de campo, que trabajan el maíz, el chile o la uva, comenzaron a notar que cada carga de mercancía llevaba implícito un impuesto, el impuesto del miedo. Si alguien se negaba, aparecían camionetas a medianoche y los ranchos amanecían con las puertas abiertas, los tractores incendiados o los trabajadores desaparecidos. Pero el Apa no solo cobraba dinero, también controlaba negocios con apariencia legal. Uno de ellos, la venta forzada de vapeadores. Su red obligaba a dueños de tiendas y bares a comprar cajas completas de estos productos a precios inflados, como una forma de lavar dinero y reforzar el control territorial. Si alguien rechazaba el trato, las amenazas llegaban por mensaje de voz. Esto no es una oferta, es orden de El Apa. Poco a poco, la Fiscalía de Aguascalientes empezó a detectar un patrón. Los mismos intermediarios, los mismos depósitos y la misma línea de comunicación que, al rastrear, conducía siempre a un teléfono que se apagaba en cuanto se le ubicaba. Esa red de extorsión estaba construida como una telaraña. Cada hilo parecía independiente, pero todos terminaban conectados al mismo centro, El Apa.
Su control sobre el comercio local era tan hermético que los propios empresarios comenzaron a creer que la policía no podía hacer nada. Mejor paga y vive tranquilo, se escuchaba entre los pasillos del mercado agropecuario. Así, el miedo se volvió una forma de administración y las extorsiones dejaron de ser un secreto. Se volvieron parte del costo de hacer negocio. Mientras tanto, el hombre detrás de todo seguía moviéndose en silencio, cambiando de aspecto, cambiando de casa, cambiando de voz, pero sin perder el control de su pequeña dictadura del terror. Y fue precisamente ese control, tan bien sostenido, lo que lo hizo cometer el primer error: confiar demasiado en que nadie lo estaba viendo. El 26 de julio de 2025, Aguascalientes amaneció entre humo y miedo. Camionetas atravesadas, autos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras. El tipo de imágenes que, hasta ese momento, eran impensables en un estado acostumbrado a la calma. Las alarmas sonaron poco después del mediodía. Un campamento clandestino había sido detectado en los límites del municipio, y lo que parecía un simple operativo de rutina desencadenó una respuesta violenta y perfectamente organizada. Minutos después del descubrimiento, grupos de sicarios comenzaron a moverse por las principales rutas carreteras. Quemaron vehículos, lanzaron clavos ponchallantas y atacaron puestos de vigilancia. El caos fue tan rápido que las primeras patrullas ni siquiera alcanzaron a reaccionar. En ese momento, el nombre de El APA aún no aparecía en los informes, pero entre los radios de los agentes y las conversaciones interceptadas, una voz se repetía con frecuencia inquietante. Era la misma voz que los agentes ya habían escuchado en otros contextos, la voz pausada, calculadora, que no gritaba órdenes, la susurraba: muévanse, bloqueen la carretera, no dejen pasar a nadie. Esto es de parte del 10. Las autoridades entendieron que no se trataba de una reacción improvisada. Era un mensaje, un golpe de fuerza del CJNG, orquestado desde las sombras por un operador que llevaba meses manteniendo un perfil bajo. Esa jornada dejó carreteras paralizadas, decenas de vehículos destruidos y un estado entero preguntándose cómo había podido escalar tan rápido la violencia. El fiscal estatal, Manuel Alonso García, lo confirmaría meses después. Era el que orquestaba todo este tipo de eventos delictivos. Fue el objetivo prioritario en el tema de la violencia en el estado. Ese día marcó el principio del fin para el APA. Las fuerzas federales comenzaron a revisar todos los movimientos que habían ocurrido en las horas previas al ataque. Cada llamada, cada mensaje, cada coordenada. Y en el centro del mapa digital, el mismo punto se encendía una y otra vez. Una zona rural en los Altos de Jalisco, justo donde semanas después sería capturado. A partir de entonces, la cacería fue directa. Ya no se trataba solo de desarticular su red, sino de neutralizar al responsable del atentado que había puesto en jaque la seguridad de todo un estado. Lo que siguió fue una operación silenciosa, quirúrgica y de inteligencia pura. Durante semanas, equipos de campo e inteligencia federal mantuvieron la vigilancia sobre un hombre que se creía invisible. No sabían cuándo se movería, pero sabían que tarde o temprano lo haría. Y cuando lo hizo, ya lo estaban esperando. Cuando las autoridades tuvieron claro que el APA estaba detrás de los bloqueos, de las extorsiones y de la violencia en el sector agropecuario, ya no había margen para la duda. Ese nombre tenía que pasar de los susurros a una orden de aprehensión. A partir de la captura de varios miembros de su red, la Fiscalía de Aguascalientes empezó a recibir siempre la misma confesión velada. Yo no decidía nada, todo venía de El APA. Él decía quién pagaba, cuánto y cuándo. Con cada declaración, el expediente crecía. Los fiscales no solo tenían un alias, ya contaban con un patrón, con testimonios, con vínculos a homicidios, delitos de privación de la libertad, extorsión y presión directa sobre comerciantes y productores. Fue allí cuando se puso en marcha un operativo con nombre clave, Operación Otoño. No era una redada improvisada, sino una acción planeada paso a paso en la que participaron la Fiscalía de Aguascalientes, la Fiscalía de Jalisco y corporaciones de seguridad que actuaron de forma coordinada. La información recopilada apuntaba a un punto. El APA se escondía en los Altos de Jalisco, lejos de los lugares donde todos hablaban de él, pero lo suficientemente cerca como para seguir mandando. Desde ahí movía los hilos, confiando en que sus cambios de apariencia y su vida discreta lo mantendrían fuera del radar.
El dispositivo se montó con sigilo, equipos de seguimiento, agentes encubiertos, vigilancia sobre personas de confianza del objetivo. Nada de escándalo, nada de operativos estridentes. Se trataba de acercarse lo suficiente como para capturarlo antes de que pudiera desaparecer otra vez. Cuando las autoridades confirmaron su ubicación, el siguiente paso fue cerrar el círculo. Varios inmuebles fueron intervenidos de manera simultánea, y en uno de ellos, el hombre que durante meses había sido una sombra, se encontró rodeado por elementos que ya sabían quién era, más allá del disfraz que llevara encima. No hubo tiempo para huir, no hubo espacio para otro cambio de apariencia. Los agentes lo aseguraron, confirmaron su identidad, y de inmediato se inició su traslado a Aguascalientes, donde ya lo esperaba una orden de aprehensión por delitos graves, incluida la privación ilegal de la libertad, además de su probable responsabilidad en hechos de violencia y extorsión ligados al crimen organizado. En el marco de esa misma operación, 12 personas fueron detenidas como parte de su célula, desarticulando el andamiaje que sostenía su control sobre negocios, rutas y territorio. El fiscal estatal calificó el dispositivo como una acción limpia, porque se logró el objetivo sin desatar un escenario de guerra en las calles, pero con la contundencia suficiente para enviar un mensaje claro: el anonimato no es impunidad. Esa noche, en los informes de inteligencia regional, un nombre fue subrayado y marcado como cumplido. El APA ya no era un fantasma, era un detenido bajo proceso, y su caída abría la puerta a algo más grande: reconstruir, pieza por pieza, cómo un solo hombre había logrado someter con miedo a un estado entero que siempre se había considerado tranquilo. La caída de El APA no fue solo una detención más. Dentro del mapa criminal del país, su nombre marcaba un punto de conexión entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y las economías locales que sostenían su poder. Era el engrane silencioso que mantenía operativa la maquinaria criminal en el centro del país. Por eso, cuando fue capturado, la estructura se tambaleó. En cuestión de días, las autoridades comenzaron a detectar una reducción notable en las extorsiones registradas en los municipios donde su red tenía presencia. No se trataba de un milagro, sino de una señal clara. Sin su mando, el flujo de dinero ilícito se interrumpía. El impacto fue especialmente visible en el sector agropecuario, donde decenas de productores que antes pagaban cuotas, por fin, pudieron mover su mercancía sin miedo. Las denuncias anónimas aumentaron y lo que antes era silencio comenzó a ser información útil. Fuentes de inteligencia señalaron que el APA no solo controlaba extorsiones, también coordinaba el envío de recursos y armas a células menores, funcionando como un puente logístico entre Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Su arresto interrumpió esa ruta, rompiendo una cadena que hasta ese momento había operado sin ruido, sin titulares, pero con un efecto devastador en la población. Para el Gabinete de Seguridad, este caso se convirtió en ejemplo de cómo atacar al crimen desde su raíz, no solo detener capos mediáticos, sino desmantelar los generadores de violencia. El propio secretario Omar García Harfuch lo había dicho en otras ocasiones. Las estructuras criminales pueden ser enormes, pero todas tienen un punto débil, y cuando se toca ese punto, se colapsan desde adentro. El operativo fue eso: un golpe quirúrgico al nervio operativo del CJNG en el corazón del país. Un mensaje para las células que aún intentan mantener su control, que la vigilancia no siempre llega con sirenas, a veces llega con silencio, con investigación, con precisión. En las calles, la noticia corrió rápido. Muchos ni siquiera sabían quién era el APA, pero sí sabían lo que representaba: el miedo cotidiano, las llamadas de extorsión, los pagos que drenaban su trabajo. Su captura se sintió como una bocanada de aire, una pequeña victoria en un territorio acostumbrado a cuidarse del peligro invisible. Sin embargo, el caso aún no cierra, porque cada caída de un operador trae una consecuencia, una reconfiguración del crimen, una lucha interna por ocupar el vacío de poder. Y esa será la próxima batalla que la autoridad deberá anticipar. La captura de El APA resonó más allá de las fiscalías y los operativos. En los pasillos del poder federal, el caso se convirtió en ejemplo de cómo debe actuar un Estado moderno frente al crimen organizado, con inteligencia,
cooperación y precisión. El Gabinete de Seguridad destacó la operación como un modelo de coordinación entre estados, donde las fronteras políticas no fueron obstáculo para el trabajo conjunto. La Fiscalía de Aguascalientes, la de Jalisco y las fuerzas federales lograron lo que durante años había sido el punto débil del sistema: compartir información sin filtraciones, sin protagonismos y con un objetivo claro. El propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisó de manera directa la ejecución final del operativo. No lo hizo desde un escritorio, sino desde la línea de coordinación, recibiendo reportes minuto a minuto sobre los movimientos de campo. Esa participación directa reflejó algo que dentro de la institución ya se comenta con respeto. La estrategia de Harfuch no se basa en discursos, sino en resultados visibles, medibles y sostenidos. Fuentes federales señalan que el secretario impulsó un nuevo esquema de cooperación táctica, donde los estados comparten inteligencia en tiempo real con el centro, y los objetivos prioritarios se abordan con una sola voz, sin importar quién firme el operativo. El mensaje, aunque técnico, es contundente. El crimen ya no enfrentará a una autoridad dividida. El Estado está actuando como uno solo. Esa coordinación permitió anticipar movimientos, detectar refugios y finalmente capturar a El APA, sin poner en riesgo a la población civil. Fue una operación limpia, pero también simbólica. Demostró que el combate al crimen organizado no necesita espectáculo, solo disciplina y constancia. En los días posteriores, el caso fue analizado en las mesas de seguridad nacionales como una pieza clave dentro de la estrategia de paz con justicia, la misma línea que busca cortar los nexos financieros y territoriales del crimen sin desatar una guerra abierta. Mientras tanto, en Aguascalientes y Jalisco, las fuerzas locales mantuvieron los patrullajes activos, no para celebrar, sino para impedir que las células remanentes intentaran reorganizarse. Era el reflejo de una nueva política de seguridad, no dejar vacío tras un golpe. Y aunque el nombre de El APA se apagó de los titulares, su caída marcó algo más profundo, una nueva etapa en la lucha contra el crimen, donde los operadores invisibles ya no pueden esconderse entre los trabajadores ni disfrazarse de ciudadanos comunes. El caso de El APA no solo terminó con una captura, terminó con un símbolo: la caída de un hombre que creyó que podía esconder el crimen detrás de un casco y una camisa de trabajo. Durante meses, se movió entre la gente común, confundido entre los que madrugan y trabajan por un salario honesto. Pensó que cambiando su apariencia, su voz o su nombre, podría seguir dirigiendo una red de miedo. Pero la realidad fue otra. La justicia no necesita saber cómo te vistes, solo necesita encontrarte. La Operación Otoño cerró el ciclo de un criminal que aprendió a desaparecer, pero no a borrar las huellas de su violencia. Cada extorsión, cada llamada, cada amenaza fue reconstruida con precisión hasta que el rompecabezas tuvo un rostro. Y cuando la ley tocó a su puerta, ya no quedaban máscaras que ponerse. Desde el Gabinete de Seguridad, la orden fue clara: mantener la presión sobre cualquier célula que intente ocupar su lugar, porque el mensaje no se envía con declaraciones, se envía con resultados. En los estados donde su red operaba, los comerciantes empiezan a respirar con más calma, aunque saben que la tranquilidad en México nunca llega sola. Se defiende todos los días, se gana con trabajo, con investigación y con autoridades que no bajan la guardia. Para los agentes que participaron en la captura, no fue una victoria individual. Fue una advertencia colectiva, que ningún disfraz, ninguna identidad falsa y ninguna fachada de normalidad puede proteger a quien vive del miedo ajeno. El APA cayó, y con él se apagó otro eslabón del crimen que se creía intocable. Pero en el fondo, este caso dejó una enseñanza más grande: que en México la justicia puede tardar, puede ser silenciosa, pero cuando llega, no falla.